Eran profesionales en su campo, experimentados, fiables y conocedores de cada sendero. Pero ni siquiera ellos podían imaginar que una jornada laboral normal se convertiría en un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Los guardabosques, Jason Holt, Aleph Campbell y Andrew Holland, son 3 hombres que desaparecieron sin dejar rastro en parques nacionales de Estados Unidos, en circunstancias totalmente inexplicables. Uno desapareció en pleno día soleado, en un sendero muy transitado. Otro se esfumó sin dejar rastro durante una patrulla fluvial, dejando atrás una embarcación con el motor en marcha. Y el tercero salió misteriosamente de su coche en marcha en una noche de tormenta y desapareció para siempre en la oscuridad del bosque. ¿Qué les pasó? ¿Es posible que estos lugares esconden secretos que desconocemos? Hoy conocerás 3 misteriosos casos de desaparición de guardabosques en parques nacionales de EU, que aún siguen sin explicación. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. En agosto de 1999, el Parque Nacional del Monte Rainier, situado en el estado de Washington, vivía una de sus temporadas más animadas. El buen tiempo atraía a cientos de turistas cada día y los senderos estaban llenos de gente deseosa de contemplar los prados alpinos en flor y la majestuosa cima nevada. Una de las rutas más famosas y visitadas del parque es la Skyline Trail, un sendero circular que permite disfrutar en una breve excursión de toda la fuerza y la belleza de los alrededores del Monte Rainier. Fue allí donde ocurrió uno de los casos de desaparición más extraños, cuando un guardabosques de 36 años, llamado Jason Holt, desapareció sin dejar rastro mientras realizaba su ronda habitual. Jason era un empleado experimentado del Servicio de Parques Nacionales. En 1999 ya contaba con más de 10 años de experiencia. Figuraba en la lista de guardabosques que conocían especialmente bien el sector occidental del Monte Rainier, donde suele nevar mucho y los veranos son cortos y engañosos. Sus compañeros y amigos describían a Jason como una persona tranquila y equilibrada, amante de la naturaleza y respetuosa con todos los seres vivos. Estaba casado y tenía 2 hijos. Según sus allegados, no daba muestras de tener problemas emocionales. Estaba disfrutando de la llegada del soleado mes de agosto, cuando los senderos están despejados y su trabajo se reduce, en apariencia, a explicar a los turistas cómo recorrer el parque con seguridad. El día de su desaparición, aproximadamente el 12 de agosto de 1999, Jason Holt se dirigió al sendero Skyline Trail para comprobar el estado de las pasarelas y las señales, así como para asegurarse de que la vegetación no fuera pisoteada por la gran afluencia de visitantes. Este sendero, llamado Skyline por sus vistas panorámicas, atraviesa prados con hierbas en flor y conduce a miradores con vistas a las laderas nevadas del Monte Rainier. El tiempo era despejado, el sol pegaba fuerte, aunque la brisa en la parte superior del camino traía el frescor de los glaciares. Los turistas que caminaban por el sendero afirmaron haber visto a Jason varias veces ese día. Se detenía, daba consejos para no salirse del camino y advertía de la posible presencia de osos. Una de las últimas personas que lo vio, una pareja de Texas, dijo que alrededor de las 15:00 vieron a Holt caminando sin prisa por el sendero Skyline Trail, deteniéndose de vez en cuando para mirar a los que pasaban. Pero en un momento dado, vieron que se detenía como pensativo y luego bajaba del sendero hacia un grupo de abetos, mirando hacia el interior del bosque. La pareja siguió adelante, pensando que el guardabosques había visto algo curioso. Fue justo después de ese momento cuando ningún otro excursionista volvió a ver a Jason. Cuando, a última hora de la tarde, en la estación de guardabosques se dieron cuenta de que no había regresado, activaron la radio, pero Holt no respondió.
varios guardabosques comenzaron a recorrer el sendero Skyline Trail, suponiendo que podría haber sufrido algún tipo de lesión en la pierna. Tal vez se había roto el tobillo y no podía pedir ayuda. Sin embargo, al realizar la búsqueda cerca de la medianoche y a la mañana siguiente, no encontraron ni rastros ni señales de vida. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron oficialmente al amanecer del día siguiente. Más de una decena de empleados y voluntarios se dividieron en grupos y comenzaron a peinar la zona donde se suponía que se encontraba. El bosque a lo largo del Skyline Trail no es especialmente denso ni complicado, y el tiempo seguía siendo seco. Sin embargo, no encontraron nada que indicara la presencia de Jason. Se utilizó un helicóptero para sobrevolar los prados y bosques de los alrededores, pero sin resultado. La situación desconcertó aún más a los colegas cuando, al tercer día de la búsqueda, se descubrió que no había ningún indicio de que el guardabosques hubiera luchado o se hubiera caído accidentalmente. La tierra en esos lugares no estaba removida, y no se encontraron restos de sangre ni trozos de ropa. Los perros, a los que se les dio a olfatear el uniforme de Jason, llegaron al Skyline Trail, pero el rastro se perdía al borde del sendero. Uno de los adiestradores señaló que el perro daba vueltas varias veces, como si no supiera hacia dónde dirigirse, y volvía al inicio del sendero. Después de unos 5 días de intensas búsquedas, la dirección del parque, en coordinación con la policía del condado, reconoció que, a falta de nuevas pistas, se suspendería la búsqueda y solo se tomarían medidas pasivas. Encuestas a los lugareños, alarmas, aparición de voluntarios de vez en cuando. Los familiares de Jason, entre ellos su esposa y sus 2 hijos, estaban completamente desconcertados. No podían creer que pudiera desaparecer así, en uno de los senderos más populares del parque, con un tiempo despejado y entre un flujo bastante grande de turistas. Se consideró que el caso ya podía darse oficialmente por cerrado, pero 2 semanas después de la desaparición, ocurrió un único suceso que proporcionó una extraña pista. En el límite del bosque, a unos 5 kilómetros del lugar donde se vio por última vez al guardabosques, una jauría de perros se topó con un montón de objetos. La chaqueta de Jason, una cantimplora con agua, una libreta con un horario y una radio. Todos estos objetos yacían al pie de un viejo árbol, muy rotos y con manchas en la tela, que en un primer momento se confundieron con sangre. El examen posterior confirmó que la sangre no era humana, sino animal. No se especificó de qué animal se trataba. No se reveló en el informe público, posiblemente porque no se disponía de datos suficientes. Las autoridades solo informaron: es sangre animal no humana, de origen indeterminado. Este hallazgo no hizo más que aumentar el misterio. Si Holt hubiera sido atacado por un animal salvaje, lo más probable es que hubiera dejado rastros de sangre y humanos. Pero el análisis demostró lo contrario. Por otro lado, ¿por qué se quitó y dejó la chaqueta, la petaca y la radio? Tampoco nadie entendía cómo había podido recorrer 5 kilómetros por un terreno tan accidentado y dejar los objetos tan cuidadosamente colocados, como si alguien los hubiera colocado allí. Quizás lo había hecho el propio Jason, o alguien más. El equipo de perros volvió a recorrer el lugar del hallazgo, pero de nuevo sin resultado. Al final, a pesar de los diligentes intentos por esclarecer el suceso, se produjo una situación clásica de desaparición sin rastros de lucha, en un día despejado y en una zona bastante transitada. Los colegas, al igual que todos los que conocen la historia, siguen discutiendo qué pudo haber pasado. ¿Perdió el conocimiento? Pero entonces habrían encontrado el cuerpo. ¿Secuestro? No hay nada que lo indique. Nadie oyó gritos y los turistas que pasaban por allí no vieron a nadie sospechoso. ¿El ataque de un animal grande, como un puma o un oso negro? Pero entonces, ¿por qué no hay huellas humanas? Una hipótesis extrema es que pudo haber descubierto algún fenómeno en el bosque y, fascinado, se fue por su cuenta a un lugar desconocido.
Sin embargo, el estado de las pertenencias encontradas contradice la idea de una simple huida. En mayo de 2025, en el Parque Tyler, en el estado de Pensilvania, ocurrió un suceso que desconcertó a sus compañeros y a los servicios de búsqueda y rescate. El guardabosques Aleph Campbell, de 38 años, desapareció durante una salida de servicio en kayak por el río Neshaminy Creek. Este curso de agua, que atraviesa el parque, no suele figurar entre los ríos peligrosos, pero las crecidas primaverales de los últimos años han provocado un aumento significativo de la velocidad de la corriente y del nivel del agua. Según sus compañeros, Campbell conocía bastante bien el río, ya que había patrullado sus tramos en numerosas ocasiones. Según la documentación interna del parque y varios informes, el guardabosques Campbell salió en solitario en kayak en la mañana del 14 de mayo de 2025 para patrullar las zonas costeras del Neshaminy Creek. Es precisamente allí donde a los turistas les gusta practicar piragüismo, y debido a las crecidas por encima del nivel medio, a veces se producen problemas con la basura en las orillas y desprendimientos de tierra. Según el horario, Campbell tenía previsto regresar aproximadamente a la hora del almuerzo, pero no se comunicó ni apareció en el punto de control. La alarma la dio otro guardabosques, cuando, varias horas después, recibió noticias de unos turistas que habían visto una piragua volcada en el agua, aproximadamente a 2 kilómetros río arriba. Más concretamente, la gente mencionó que habían visto en el agua una piragua de color amarillo brillante, que se parecía a una embarcación de servicio del parque. No vieron a nadie cerca, pero les pareció que podía haber alguien debajo de la embarcación. Poco después, se dio la alarma y un grupo de rescatistas se dirigió a la zona. Encontraron la misma embarcación que resultó estar flotando cerca de la orilla, no del todo volcada, sino más bien volcada sobre un costado y con la proa encallada en una zona arenosa del lecho del río. Tuvieron que apagar el motor manualmente, ya que seguía rugiendo en ralentí, emitiendo un zumbido. Tras un examen más detallado, se descubrió que todas las pertenencias personales de Aleph Campbell, el chaleco salvavidas, la mochila, la radio, una pequeña reserva de alimentos y agua, permanecían en el kayak o estaban cuidadosamente colocadas a su lado, como si nadie las hubiera tocado. No había indicios de que el guardabosques hubiera intentado salir de debajo de la embarcación o de que la corriente lo hubiera arrastrado. No había rastros de sangre ni desgarros en la tela. Lo normal habría sido esperar que, si la corriente había arrastrado a una persona, hubiera al menos rastros de lucha en el agua, en la embarcación o en sus alrededores, pero todo parecía muy limpio. Al mismo tiempo, el motor seguía funcionando, lo que significa que nadie había apagado el kayak. La operación de búsqueda y rescate comenzó de inmediato. Se conectaron las embarcaciones del parque, se colocaron embarcaciones río abajo y se trajeron varios drones para realizar una inspección aérea. Sin embargo, en las primeras horas, los rescatistas se encontraron con una contradicción. Con la rápida corriente del Neshaminy Creek, habría que buscar signos de sedimentos o fragmentos de equipo, pero no se encontró nada de eso. El agua estaba sucia y turbulenta, pero normalmente, cuando una persona se ahoga o es arrastrada río abajo, suelen aparecer restos de ropa o calzado. Sin embargo, no se encontró nada más que lo que había en la piragua. La zona de búsqueda se amplió. Descendimos unos 10 kilómetros, inspeccionando cuidadosamente las orillas y cada obstáculo formado por troncos. El principal problema seguía siendo la compleja hidrología del Neshaminy Creek. Serpentea y se divide en brazos en los que a veces quedan atrapados objetos, pero no se encontró ni rastro de personas. Un par de veces, los perros adiestrados para la búsqueda siguieron un rastro en la zona donde se había encontrado la embarcación, pero al cabo de un minuto perdieron el rastro.
Casi desde el principio surgieron preguntas. ¿Cómo pudo un guardabosques, que conocía profesionalmente este río, perder el control de su embarcación en un día despejado? Aunque se menciona que ese día hacía bastante calor, no se esperaban lluvias, pero la corriente, heredada de las crecidas primaverales, seguía siendo fuerte. ¿Por qué siguió funcionando el motor cuando la embarcación volcó? ¿Y cómo es que todas sus pertenencias quedaron intactas? Normalmente, si una persona cae por la borda, al menos se agarra a algo, puede dañar la cubierta o tirar sus pertenencias. La investigación fue intensa, y durante una semana se peinó minuciosamente todo el río en la zona del Parque Tyler y sus alrededores. Además, varios drones con cámaras térmicas sobrevolaron varias veces la zona baja, con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera salido a la orilla en estado de shock. Nada. La gente gritaba el nombre de Aleph Campbell, pero solo se oía el silencio. Sus familiares estaban desesperados, ya que Aleph no sufría depresión ni tenía motivos para desaparecer voluntariamente. Además, sus compañeros decían que era uno de los empleados más cautelosos y preparados, que llevaba décadas recorriendo los ríos y pantanos locales, incluso en diferentes épocas del año. En la segunda semana de búsqueda, solo se encontraron indicios aislados. Alguien vio un montón de vegetación pantanosa entre los matorrales de la orilla, pero al comprobarlo, se aseguraron de que no se trataba de ropa humana. Tampoco había indicios de ataques de animales. No hay caimanes en la zona, y no es habitual encontrar osos en este río, y los rastros de un ataque habrían sido fácilmente visibles. Al final, todos llegaron a un punto muerto. A finales de mes, la operación se suspendió oficialmente con la formulación: desaparecido sin dejar rastro, presuntamente ahogado. Sin embargo, ninguna de las pruebas indirectas indicaba que el cuerpo se hubiera hundido. Normalmente se encuentra alguna pista. Además, resulta inusual el hecho de que, según varios rescatistas, el lugar del incidente parecía demasiado ordenado. La piragua se encontraba en un pequeño banco de arena, pero solo estaba volcada a medias. El motor seguía funcionando y no se había roto ni un solo cable. Todo ello daba la impresión de que alguien había colocado la embarcación, encendido el motor y desaparecido. Pero, ¿por qué hacerlo? Al final, la policía del condado, junto con el parque, llegó a la conclusión: no se han encontrado rastros de actos violentos, no se ha confirmado que se trate de un accidente y no se han aclarado las causas. Los colegas de Aleph Campbell, al recordar este episodio, lo califican como un caso clásico de desaparición inexplicable. Un hombre que conocía perfectamente la zona desaparece en un lugar poco probable, y las consecuencias no parecen típicas de una tragedia acuática. En septiembre de 1993, en el Parque Nacional Sequoia, desapareció un guardabosques llamado Andrew Holland, que en ese momento tenía 42 años. Este empleado llevaba muchos años trabajando en el parque y conocía bien la zona, las características del terreno y las condiciones meteorológicas. Según sus compañeros, tenía fama de ser una persona que cumplía estrictamente con sus obligaciones de protección de los espacios naturales y que salía regularmente a zonas remotas para inspeccionar los senderos, el estado de la vegetación y posibles infracciones. El día de su desaparición, Holland estaba de guardia debido a la previsión de tormentas. Según las instrucciones internas, en condiciones meteorológicas adversas, los guardabosques deben patrullar las zonas más remotas para prestar asistencia a los turistas en caso de situaciones imprevistas o para evitar las consecuencias peligrosas de los fenómenos naturales. Precisamente esa noche, en la parte montañosa del parque, se registraron fuertes vientos, lluvias intensas pero breves y destellos de rayos. Al día siguiente, uno de los empleados del parque se fijó en un coche aparcado en el arcén de una de las carreteras interiores. El coche era de Andrew Holland,
El motor seguía en marcha, los faros y las luces de posición estaban encendidos y las puertas cerradas. El coche estaba en un tramo recto de la carretera sin signos visibles de accidente, ni daños en la carrocería o los neumáticos. Cuando los rescatistas abrieron el interior, fue necesario romper la cerradura para comprobar el estado del conductor. Descubrieron que el asiento del conductor estaba vacío y que la radio, una radio portátil, yacía sin signos de haber sido utilizada, pero el transmisor de radio estaba encendido en el panel. El motor seguía funcionando al ralentí. En el asiento delantero había un mapa desplegado del Parque Sequoia, en el que se había trazado a mano una línea a lo largo de la carretera oficial y luego se había marcado un sendero desconocido para los demás empleados. Esa zona no estaba oficialmente señalizada en los mapas del parque, lo que desconcertó a los compañeros de Holland. Supusieron que podría haber descubierto ese sendero gracias a los lugareños o a la patrulla anterior y que había decidido comprobar su estado. Inmediatamente después de encontrar el coche abandonado, varios grupos de voluntarios y guardabosques comenzaron la búsqueda. Se decidió inspeccionar los alrededores, incluida la zona marcada en el mapa. Durante las horas siguientes, los participantes en la búsqueda, expertos en navegación y en el uso de instrumentos, recorrieron la ruta. Cruzaron una pequeña cordillera, exploraron los claros del bosque y los estanques, pero sin resultado. No se encontraron rastros visuales que indicaran que Holland hubiera salido del coche cerca del vehículo. Por ejemplo, huellas características en el suelo húmedo. Las huellas de los neumáticos en la carretera indicaban que el vehículo se había detenido en seco, sin frenada brusca. Durante los 2 días siguientes, los equipos de búsqueda y rescate centraron sus esfuerzos en las laderas y el valle más cercanos, donde, en teoría, podría haberse dirigido Holland. No se encontraron signos de lucha ni de ataque por parte de personas o animales. Tampoco se encontraron objetos dispersos ni rastros de sangre. El único factor relacionado con el clima era que durante la noche llovió mucho y hubo viento, lo que dificultó la inspección de la zona y pudo haber borrado posibles rastros. Además, el paisaje montañoso de Sequoia, cubierto de bosques mixtos, tiene muchos barrancos y quebradas que pueden ocultar a una persona en condiciones adversas. Se utilizó un helicóptero para escanear las zonas adyacentes, pero las observaciones no dieron ningún resultado. Los familiares de Holland, por iniciativa propia, intentaron coordinar a los voluntarios civiles que peinaron el bosque en profundidad durante varios kilómetros. Algunos de ellos señalaron que, durante la siguiente ronda, tuvieron una sensación de silencio inexplicable, pero es posible que se tratara solo de una percepción personal provocada por el estrés psicológico. El informe oficial presentado por el Servicio Forestal y la Policía del Condado constataba: el empleado del parque Andrew Holland desapareció mientras realizaba su trabajo en condiciones meteorológicas adversas. El coche del desaparecido fue encontrado en marcha en la carretera sin signos de accidente, y sus objetos personales, documentos, radio, fueron encontrados en el coche sin que nadie los hubiera tocado. Lo más probable es que saliera del coche por su propio pie, por razones desconocidas, tras lo cual las circunstancias posteriores siguen sin esclarecerse. Las circunstancias que provocaron esta salida dan lugar a múltiples versiones. Algunos compañeros suponen que Holland pudo ver luces en el bosque y decidió ir a investigar. Esto se menciona de forma hipotética, ya que el propio piloto, poco antes de perder la comunicación, informó de que veía algo en la carretera, pero esto no se ha confirmado oficialmente. Otros admiten que estaba buscando turistas perdidos. Sin embargo, los datos no lo confirman, ya que no se recibió ninguna señal de socorro esa noche. El vehículo estaba en buen estado cuando fue inspeccionado. Quedaba suficiente combustible en el depósito para que funcionara durante mucho tiempo, y el motor no se había sobrecalentado. Surge la pregunta de por qué Holland no apagó los faros,
ya que normalmente, cuando salen, aunque sea por unos minutos, los guardabosques tratan de ahorrar batería. Da la impresión de que se detuvo bruscamente o de forma apresurada. El incidente se documentó como empleado del servicio forestal desaparecido. Las pistas y las pruebas se limitan al hallazgo del vehículo y un mapa con un camino desconocido marcado con bolígrafo. La búsqueda continuó durante aproximadamente una semana, tras lo cual pasó a una fase de seguimiento periódico. El cuerpo o las pertenencias personales de Holland nunca fueron encontrados y no hubo testigos del suceso. Sus familiares consideraban que no era propenso al suicidio y que no había tenido conflictos recientemente. El Parque Sequoia, por su parte, no había registrado ningún caso de ataque de animales salvajes a guardabosques en los últimos años. No obstante, no se descarta la posibilidad de que fuera atacado por un oso o un puma, pero en tal caso normalmente quedarían signos evidentes de lucha. Todo ello ha llevado a clasificar el suceso como desaparición inexplicable, ya que un guardabosques experimentado abandonó su vehículo en plena tormenta por motivos desconocidos y no regresó. Eso es todo, amigos. Escribid en los comentarios qué historia os ha sorprendido más, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros al canal. Os esperan casos aún más misteriosos e inexplicables. Hasta la próxima, adiós. Una bicicleta abandonada con las ruedas desmontadas, la desaparición sin rastro de una persona ante los ojos de su hermano y un niño que desapareció en cuestión de minutos dejando solo una gorra en una silla. ¿Qué ocurrió realmente en estos parques nacionales de Estados Unidos? Dale a me gusta, suscríbete al canal y prepárate para escuchar las 3 historias de desapariciones más misteriosas que aún hoy siguen sin dar descanso a investigadores y guardabosques. En la primavera de 2017, el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, se vio envuelto en un misterioso suceso que causó un gran revuelo público. Jacob Gray, un joven turista de 22 años de Santa Cruz, California, desapareció sin dejar rastro durante un viaje en bicicleta en solitario. Las consecuencias de este incidente siguieron siendo un misterio sin resolver durante mucho tiempo, tanto para la familia de Jacob como para las autoridades locales. Jacob estaba bien preparado para las excursiones largas. Desde joven era aficionado al ciclismo, el turismo y el camping. Según recuerdan sus familiares, era físicamente resistente, psicológicamente estable y mostraba un gran interés por la naturaleza salvaje, buscando la unión total con ella. A principios de abril de 2017, Jacob decidió emprender un largo viaje a través del Parque Nacional Olympic. Su ruta discurría por carreteras poco transitadas y senderos forestales, a lo largo de ríos y colinas, donde rara vez se ven turistas. El 5 de abril, Jacob llegó a la pequeña ciudad de Port Townsend, donde hizo las últimas compras necesarias, repostó provisiones y precisó la ruta. Al día siguiente, 6 de abril, el guardaparques del Parque Nacional Olympic, John Bowie, durante su patrulla habitual, descubrió junto a la carretera Salt Duck Hot Springs Road una bicicleta con un pequeño remolque turístico. Todo parecía indicar que el viajero se había detenido allí por poco tiempo. La bicicleta estaba cuidadosamente aparcada, el remolque estaba en posición horizontal y junto a él había un arco y varias flechas tiradas en el suelo, como si hubieran sido sacadas apresuradamente. Dentro del remolque había equipo de campamento, una tienda de campaña, un saco de dormir, provisiones suficientes de comida y agua, documentos y objetos personales de Jacob. Sin embargo, no se encontró ninguna nota que explicara su desaparición. El lugar no indicaba que hubiera habido una lucha ni la presencia de otras personas. En las primeras horas tras el hallazgo de la bicicleta,
los guardabosques supusieron que Jacob podría haberse alejado temporalmente hacia el río Soldak para buscar agua o por cualquier otra necesidad, pero que por alguna razón no había regresado. El río estaba turbulento y frío en esa época del año, por lo que se barajó la hipótesis inicial de que podría haber caído al agua y ahogado. Sin embargo, un examen detallado de las orillas y el lecho del río no reveló ningún rastro. No se encontraron objetos personales, ropa ni ningún indicio de caída o tragedia. Al cabo de un día, los guardabosques iniciaron una operación de búsqueda a gran escala con la participación de equipos terrestres, guías caninos con perros de búsqueda, así como helicópteros y grupos de búsqueda especiales. Durante varias semanas se investigaron todas las zonas adyacentes, se peinaron los bosques cercanos, los barrancos y las orillas de los cursos de agua, pero no se encontró ningún rastro ni pista. Las preguntas solo se intensificaban. ¿Por qué Jacob dejó la caravana con todo el equipo y las provisiones necesarios y se fue a pie en dirección desconocida? La investigación se estancó poco a poco. La familia de Jacob, sobre todo su padre, Randy Gray, se involucró mucho en la búsqueda, repartiendo folletos, organizando grupos de voluntarios y pidiendo ayuda a los vecinos. A pesar de todo, la búsqueda no dio ningún resultado. Solo aparecieron rumores y testimonios sin confirmar que no tenían fundamento real. Más de un año después de la desaparición, en agosto de 2018, un grupo de voluntarios encontró restos humanos y objetos personales en una zona montañosa de difícil acceso cerca del lago Ho, a unos 25 kilómetros del lugar donde Jacob dejó su bicicleta. La zona era remota, prácticamente intransitable sin equipo especial y preparación. El examen realizado por las autoridades confirmó que los restos encontrados pertenecían a Jacob Gray. Este hallazgo suscitó aún más preguntas e incógnitas. ¿Cómo y por qué Jacob se encontró tan lejos de su lugar de partida? ¿Por qué se adentró en una zona montañosa tan difícil sin el equipo y la ropa necesarios, dejándolo todo junto a la bicicleta? En el lugar donde se encontraron los restos, no había signos de lucha ni de violencia. Los investigadores consideraron que la causa más probable de la muerte fue la hipotermia, un traumatismo o el agotamiento, pero no se pudo determinar la causa exacta debido al mal estado de los restos y al tiempo transcurrido desde la muerte. Entre las versiones discutidas en los medios de comunicación y entre la población local, se escucharon hipótesis muy inusuales, incluyendo teorías sobre criptozoos como el Sasquatch, Bigfoot. Las leyendas sobre un misterioso ser humanoide son muy populares en el noroeste de Estados Unidos, y algunos aficionados al misticismo relacionaron los extraños detalles de la desaparición, por ejemplo, las flechas esparcidas y el arco abandonado, precisamente con este tipo de contacto. Por supuesto, las fuerzas del orden no tenían ninguna prueba que respaldara estas afirmaciones, y los investigadores oficiales no tomaron en serio estas hipótesis, pero este tipo de comentarios aparecían regularmente en los debates sobre este misterioso caso. El padre de Jacob, Randy Gray, sigue buscando una explicación racional a lo sucedido. Él cree que su hijo pudo haber sobreestimado sus fuerzas al ir a las montañas sin el equipo necesario, o que intentó huir rápidamente de alguna amenaza, dejando todo su equipo. Pero lo que pudo haber asustado a Jacob y haberlo llevado a actuar de manera tan ilógica sigue siendo un misterio. En el Parque Nacional Olympic se ha instalado un pequeño monumento en memoria de Jacob Gray. Esta tragedia ha entrado en la lista de las desapariciones más misteriosas, que nos recuerdan lo peligrosa e impredecible que puede ser la naturaleza salvaje, incluso para los turistas experimentados. La historia de Jacob es un recordatorio inquietante para muchos viajeros de la necesidad de actuar siempre con la máxima precaución y recordar que incluso una breve pérdida de orientación o un cambio repentino de las condiciones meteorológicas
pueden tener consecuencias trágicas. A pesar del cierre de la investigación oficial, siguen quedando muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué le sucedió exactamente a Jacob Gray en aquellos días de abril de 2017? ¿Por qué dejó sus pertenencias y se adentró en una peligrosa zona montañosa sin motivo aparente? La naturaleza se llevó consigo las respuestas a estas preguntas, dejando solo un triste misterio que sigue desconcertando a investigadores, periodistas y personas interesadas en los enigmas sin resolver de las desapariciones. En septiembre de 1985, el Parque Nacional de Yellowstone se preparaba para la tranquilidad de la temporada baja. La afluencia de turistas veraniega había disminuido y las primeras noches frías anunciaban la llegada del otoño. En ese momento de tranquilidad, dos hermanos, Jonathan Hill, de 34 años, y su hermano menor Marcus, de 30, decidieron hacer una excursión de un día por la relativamente poco frecuentada Granite Ridge, una ruta que va desde el cañón Mammoth Creek a través de escarpadas laderas hasta la meseta occidental del parque. Jonathan, geólogo de formación, solía viajar con una mochila llena de mapas topográficos, una brújula y equipo fotográfico. Marcus, periodista de un periódico local, estaba igual de preparado. Se llevó una tienda de campaña, ropa de abrigo y provisiones para dos. Ambos amaban desesperadamente la naturaleza salvaje y rechazaban las comodidades, prefiriendo el confort de la tienda de campaña y la hoguera al ruido de la ciudad. Su ruta estaba calculada para recorrer entre 18 y 20 kilómetros de una sola vez, con la intención de acampar solo en caso de necesidad. A las 8:00 de la mañana del 14 de septiembre, los hermanos salieron de la ciudad de Mammoth Hot Springs hacia el abandonado sendero Mammoth Creek, dejando el coche en un aparcamiento cubierto de maleza. Los primeros 4 kilómetros, el sendero discurría por un bosque sombreado, serpenteando a lo largo de un arroyo. El follaje de los abetos, los cedros y las escasas flores alpinas era un regalo para la vista. Ese año, el otoño había llegado temprano, y al final del camino esperaban ver las copas doradas de los abedules y los arces. A las 11:30 llegaron a una base rocosa, donde el sendero ascendía abruptamente hacia la derecha, a lo largo de unos salientes de granito desmoronado. En un pequeño claro rodeado de abetos caídos, los hermanos hicieron un alto. Jonathan se desabrochó las correas de la mochila. El peso de los objetivos y el trípode le presionaba los hombros. Se puso en cuclillas, se quitó la mochila y empezó a ajustar las correas. Marcus se distrajo preparando la comida. Abrió una lata de atún y sacó el pan. Cuando levantó la vista un minuto después, su hermano había desaparecido. Marcus se puso de pie y miró a su alrededor. Ni el movimiento de las ramas, ni la sombra de una persona, ni ningún tipo de movimiento entre los árboles. Delante de él estaba la mochila de Jonathan, colocada en el suelo con cuidado, como si él simplemente se hubiera levantado y se hubiera alejado un momento. Solo quedaban la mochila y las piñas desprendidas en el lugar donde antes estaba sentado Jonathan. Marcus gritó el nombre de su hermano varias veces. Luego corrió por el sendero de un lado a otro, mirando entre la maleza. La zona estaba suavemente iluminada por el sol del mediodía. Ni una gota de lluvia, ni el sonido del agua cerca rompía el silencio, excepto por el ruido sordo del viento en las copas de los árboles. No había rastro de lucha, ni un trozo de tela, ni objetos esparcidos. A las 12:00, Marcus llegó al inicio del sendero e informó de lo sucedido a los guardas forestales del parque. Ese mismo día, 2 grupos de guardas forestales y voluntarios comenzaron a peinar los alrededores, desde los barrancos inferiores hasta las laderas rocosas. Los perros, entrenados para buscar personas, captaron un débil olor procedente de la mochila y siguieron el rastro por el sendero, pero al llegar a la cresta rocosa, perdieron el rastro.
Los rescatistas registraron toda la ladera, revisaron cada saliente, pero al anochecer no encontraron ni rastro del desaparecido. Al segundo día se incorporó un helicóptero a la búsqueda. La tripulación inspeccionó la meseta desde el aire. La visibilidad era de hasta 3 kilómetros, pero la superficie plana parecía una alfombra homogénea de agujas de pino. Ni rastro de la mochila ni de la silueta de una persona. Con el descenso de las nubes, se cancelaron los vuelos y los equipos terrestres continuaron el rastreo de los bosques. Al tercer día, la búsqueda abarcaba un radio de 3 kilómetros desde el lugar de la desaparición. Recorrieron cada barranco, cada arroyo, cada saliente. La temperatura nocturna bajaba hasta los pasleiteres nadegnatate, pero los rescatadores trabajaban con su equipo, mientras que Jonathan, posiblemente, iba demasiado ligero de ropa. No se encontraron indicios de fogatas, campamentos de emergencia, comida esparcida o notas. Pasó poco más de una semana. Llegaron los días fríos, las primeras heladas. La búsqueda pasó poco a poco a un modo de exploración y vigilancia. Los rescatistas notaron que, por alguna razón, en las partes más altas de la cordillera, nunca se encontraban tiendas de campaña ni rastros de turistas, aunque en verano los alpinistas a veces subían a los circos glaciares. Y así, al 14º día, cuando la mayoría de los equipos ya se disponían a dar por concluida la búsqueda activa debido al riesgo de congelación y a la posibilidad de que nevara, uno de los grupos de rescate se dirigió a las cornisas de la pared este. Los miembros del grupo, experimentados escaladores, subieron por cuerdas hasta una pequeña repisa al borde del acantilado, a unos 160 metros de altura, y allí, sobre una lisa losa de granito, encontraron la cantimplora de Jonathan. La cantimplora yacía en el borde mismo de la meseta, pero no había rastros de suciedad, sangre o daños. Alrededor solo había polvo seco de granito y un par de agujas de abeto secas. Los rescatistas estaban perplejos. ¿Cómo pudo Jonathan llegar allí sin equipo de escalada y dejando su cantimplora junto a un abeto caído en el sendero? En el camino hacia arriba, los rescatistas no vieron ni rastro de botas. La superficie de granito estaba impecablemente limpia, apenas quemada por la primera nevada. Ni huellas de suelas, ni fragmentos de piedra donde alguien pudiera haber colocado un seguro. Lo único que encontraron fueron unos finos arañazos que parecían causados por un mosquetón desgastado por una cuerda. Las versiones de los investigadores fueron accidente. Se supuso que Jonathan se había despeñado, golpeado contra la roca y perdido el conocimiento. Luego, sus pertenencias fueron arrastradas hasta el borde del precipicio, pero él no. Sin embargo, el cuerpo habría sido encontrado y en la mochila habrían quedado rastros de lesiones y sangre. Otra versión, animales. Se consideró que un oso podría haber arrastrado las pertenencias, pero los grandes depredadores rara vez llevan a sus presas a lugares elevados, y además habrían quedado huellas de sus patas en la roca. También investigaron minuciosamente a su hermano, que quizá ocultaba algo, pero la hipótesis de que hubiera sido secuestrado por su propio hermano y otros turistas parecía muy remota y carecía de pruebas. La versión anómala era plausible en todos los aspectos. El hombre había desaparecido. Solo quedaba su mochila y su cantimplora, que se encontraba en un lugar al que él no podía llegar físicamente. Pero oficialmente no se aceptan hipótesis paranormales. El informe del Servicio de Parques Nacionales dice: tras 14 días de búsqueda ininterrumpida, el desaparecido sigue sin aparecer. El único objeto personal encontrado, la mochila de Jonathan Hill y su cantimplora, fue hallado en una repisa alpina de un acantilado al que era imposible acceder sin equipo especializado. La investigación no ha revelado indicios de delito o accidente con consecuencias normales. No se han encontrado el cuerpo ni otras pruebas. El caso ha sido archivado. La familia de Jonathan visitaba regularmente Yellowstone y dejaba flores en el inicio del sendero Granite Crest y al pie del acantilado.
Marcus, periodista de profesión, publicó un artículo sobre lo sucedido en el que señalaba que a veces las montañas solo nos devuelven una parte de los que se han ido, sus pertenencias sin ellos. Las opiniones de los investigadores de desapariciones inexplicables difieren, pero cada vez que mencionan la historia de Jonathan Hill, subrayan: cuando las cosas se encuentran en lugares inaccesibles y las personas desaparecen sin dejar rastro, la naturaleza prefiere guardar sus secretos. En julio de 1999, el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, estaba repleto de turistas que buscaban un breve respiro del ajetreo de la ciudad. Una popular pradera junto a un arroyo, rodeada de robles y pinos centenarios, invitaba a hacer picnics y dar tranquilos paseos. A ese claro llegó la familia Thompson, el padre Michael, 35 años, la madre Lisa, 33 años, y su hijo Jacob, de 8 años. Según el matrimonio, el tiempo era perfecto. Cielo despejado, brisa ligera y una temperatura de unos 27 °C. Alrededor de las 12:30 del mediodía, la familia organizó un picnic con sillas plegables y una mesa que habían traído en el maletero del coche. Lisa preparó sándwiches y Michael encendió una mini parrilla para asar salchichas. Jacob exploró los alrededores, recogió piñas, tiró piedras a un arroyo poco profundo y jugó en la ciudad con palos y hojas. A las 13:15 acordaron que el padre y la madre irían pronto a dar un paseo por el sendero que se adentraba en el bosque y que Jacob se quedaría bajo la vigilancia de los turistas vecinos, que estaban sentados al otro lado del claro. Los padres pensaban volver en 20 minutos para comer juntos la melón y continuar con el día. Hacia las 13:40, cuando Michael y Lisa regresaron esperando ver a su hijo, solo encontraron el claro vacío. Mientras recogían la mesa y las sillas, se fijaron en una solitaria gorra de béisbol con la inscripción Go Blue, cuidadosamente colocada en una de las sillas donde acababa de sentarse el niño. No había ningún otro indicio, ni juguetes, ni rastros de desorden, ni botellas abiertas. Lisa sintió una angustia pánico y gritó inmediatamente: ¡Jacob! Pero el eco de sus voces se disipó en el ruido del bosque. Michael corrió hacia el borde del claro, donde a través de los arbustos y los árboles bajos podía ver el arroyo. Quizás el niño se había resbalado o asustado por algo, pero no había ni rastro de él. Entonces, los padres pidieron ayuda a los turistas que estaban cerca, quienes, al reconocer la gorra de béisbol, se unieron a la búsqueda. A la pareja de turistas les pareció ver una pequeña figura alejándose hacia el bosque, pero no estaban seguros. Tal vez solo fue su imaginación. Los guardaparques llegaron al lugar media hora después de recibir la llamada. Organizaron una búsqueda por el perímetro. 3 grupos peinaron la espesura del bosque a tientas, llamando al niño por su nombre. Al anochecer, se sumaron a la búsqueda fuerzas adicionales. Perros de servicio y voluntarios del distrito vecino también acudieron en ayuda. Durante 4 días, los grupos recorrieron un radio de 1 kilómetro alrededor del claro, y los buzos del departamento de rescate registraron las escaleras y los acantilados del arroyo, pero sin resultado. Al final del 5.º día, comenzaron las lluvias torrenciales. Las lluvias acumulaban agua en las montañas, y el suelo del bosque se convirtió en un manto blando de barro y hojas caídas. Las ramas se rompían, los arroyos crecían y se oían el rugido de las corrientes. La noche lluviosa aumentó el miedo de todos los que buscaban a Jacob, pero incluso con el mal tiempo, los guardabosques continuaron registrando el bosque. Los perros perdían el rastro en el barro y las huellas cambiaban debido a los torrentes de agua. Al 7.º día de la búsqueda, cuando las lluvias amainaron, uno de los grupos de guardabosques encontró en el sendero, a unos 3 kilómetros del claro donde se había celebrado el picnic, la camiseta del niño atrapada en la rama de un roble bajo.
Era una camiseta con un estampado llamativo de dinosaurios que a Jacob le encantaba llevar. Cerca había trozos de barro y huellas, posiblemente de botas, pero nada que indicara con certeza que el niño había pasado por allí. Las mangas cortas de la camiseta estaban ligeramente rotas y la tela tenía manchas que más tarde, en el laboratorio, se identificaron como una mezcla de agua de lluvia y tierra húmeda, pero no sangre. Al encontrar la camisa, los buscadores tuvieron una breve esperanza. Tal vez Jacob se había dirigido al arroyo, se había desviado del camino, se había quitado la camisa sucia y había seguido caminando. Sin embargo, ese mismo día se comprobó que no había rastros de él más adelante en la ruta, ni huellas de zapatos, ni objetos caídos. El bosque era bastante abierto, un pequeño sendero por el que no suelen pasar turistas, pero si alguien lo recorre, al menos se pueden encontrar huellas de botas. Como había dejado de llover, las huellas deberían haberse conservado, pero no se encontró ni un solo par de suelas. A petición de la familia, llegaron al parque perros adiestrados con olfato más sensible, que lo registraron todo. Pero si el niño estuviera vivo, seguramente lo habrían visto, sobre todo porque su ropa era bastante llamativa. Los familiares de Jacob, que habían llegado desde su casa, registraron sus datos con los guardabosques y pidieron que se peinara el bosque, pero pasaban los días y no encontraban al niño. 10 días después de la desaparición, el parque anunció oficialmente la suspensión de la fase activa de la búsqueda. Se decidió limitar los esfuerzos a inspecciones periódicas a pie. El bosque era demasiado grande y las posibilidades eran limitadas. 2 semanas después, la esposa y el marido de Thompson regresaron apresuradamente a casa, desesperados por la desaparición de su hijo, y el parque dejó en el claro, en señal de recuerdo, una gorra de béisbol que había estado sobre una silla plegable y marcó el lugar con un cartel. Aquí desapareció un niño. Por favor, ayuden si ven algo. Los voluntarios regresaban de vez en cuando, pero sin resultado. En los documentos oficiales, el caso siguió clasificado como desaparición de un menor en circunstancias inexplicables. No se registraron indicios de traslado manual del cuerpo ni de actos violentos. Es posible que la lluvia haya borrado parte de las pruebas, pero la camisa y la gorra de béisbol que se salieron del camino son las únicas pruebas de que el niño estuvo alguna vez en ese bosque. Hasta hoy, los empleados del Parque Shenandoah dicen: el bosque es un lugar increíble, da tranquilidad, pero a veces también guarda secretos que parecen inaccesibles a la mente. La desaparición de Jacob Thompson en 1999 se menciona a menudo junto con otros misterios de desapariciones místicas, en las que personas desaparecen sin dejar rastro en senderos transitados y con un flujo suficiente de visitantes. Y aunque nadie encuentra una explicación lógica, la gorra y la camisa en la rama, empapadas por la lluvia, nos recuerdan lo frágil que es el equilibrio entre una excursión segura y el peligro que se esconde en las profundidades del bosque. Estas historias nos recuerdan lo impredecible que puede ser la naturaleza y lo fácil que es para una persona encontrarse sola frente a lo desconocido. Cuídense, estén atentos y recuerden, los secretos de los lugares salvajes aún están lejos de ser revelados por completo. Denle me gusta, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios lo que piensan sobre estas misteriosas desapariciones. Nos vemos en los próximos vídeos. Las desapariciones de personas, su inexplicable regreso al cabo de unos días o unas horas, sin dejar rastro, sin lesiones ni recuerdos, hacen pensar en algo más que una simple pérdida de orientación. Adam Mason, desaparecido en un sendero en Great Smoky Mountains, Jason Wells, desaparecido en un segundo en Yosemite, y John Bale, que se desvaneció en las rocas de Zion. Sus casos tienen en común un extraño silencio, rupturas en el tiempo
y la sensación de haber cruzado el umbral de la realidad. ¿Y si en estos rincones salvajes no se esconden simples anomalías naturales, sino portales temporales o fallas espaciales que llevan a las personas a lugares donde el tiempo y la distancia dejan de existir? Hoy descubrirás 3 historias increíbles de desapariciones en parques nacionales de Estados Unidos que te dejarán con la boca abierta. El Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Tennessee, es conocido por sus densos bosques, sus empinados senderos y su clima caprichoso. Fue aquí, en un sendero cerca del monte LeConte, donde en septiembre de 1991 ocurrió una desaparición que, décadas después, sigue desconcertando a quienes investigan casos inexplicables en la naturaleza. La historia del turista Adam Mason, de 32 años, se convirtió en una de esas que no encajan en la lógica habitual de las operaciones de rescate. Adam Mason y su esposa Linda llegaron a la ciudad de Gatlinburg, situada en la entrada sur del parque, el 10 de septiembre. Era su tercer viaje a la región, y en esta ocasión decidieron recorrer la popular ruta Alum Cave Trail, un sendero de unos 8 kilómetros que conduce a la cima del monte LeConte. Adam, que trabajaba como ingeniero civil en Chicago, estaba en buena forma física. Era una persona sensata y calculadora, y según su esposa, no era propenso a actuar de forma impulsiva. El tiempo ese día era cálido y despejado, con un poco de niebla por la mañana. La familia partió temprano en la mañana del 11 de septiembre para evitar el calor del día. Llevaban mochilas con lo mínimo indispensable: agua, sándwiches, impermeables, un mapa de la ruta, una brújula y un botiquín portátil. Adam también llevaba unos prismáticos de mano, ya que le gustaba observar las formaciones rocosas y buscar estructuras geológicas interesantes. En el tramo del sendero, entre Alum Cave Bluffs y el cruce con The Eye of the Needle, a unos 5,6 kilómetros del inicio de la ruta, hicieron una breve parada. Linda se sentó en un roca para comer algo, y Adam, al ver una protuberancia rocosa cerca, dijo que quería verla más de cerca. Se alejó solo unos minutos, según ella, no más de 50-70 metros. Pasaron 5 minutos, luego 10. Linda empezó a llamar a su marido, pero no obtuvo respuesta. Al principio pensó que quizá él había seguido el sendero y se habían cruzado, así que siguió adelante, subiendo hasta el siguiente mirador. Al no encontrarlo, regresó al lugar donde lo había dejado, pero Adam no estaba allí. Los prismáticos estaban en la base de un roca, cuidadosamente colocados sobre la mochila. Esto la alarmó. Él siempre los llevaba consigo. Linda corrió de vuelta al aparcamiento, a la entrada del sendero, y avisó a la oficina de los guardabosques de que su marido había desaparecido. La operación de búsqueda comenzó esa misma noche. Se unieron a ella guardabosques locales, miembros de equipos de búsqueda y rescate voluntarios y perros rastreadores. La zona en la que había desaparecido Adam era relativamente limitada: un bosque denso, salientes rocosos y pendientes empinadas. Se prestó especial atención a la ladera sur de LeConte y a todos los senderos laterales. Se utilizaron bocinas, silbatos y megafonía. Los perros siguieron un rastro débil que pronto se perdió en una zona rocosa y desmoronada. Las condiciones meteorológicas empeoraron. Al tercer día empezó a llover y se formó niebla, lo que dificultó el trabajo. Durante 6 días se peinó toda la zona de la supuesta desaparición, pero no se encontró ningún objeto, huellas de zapatos ni restos de ropa. No había ninguna señal, ni nota, ni rastros corporales. Linda estaba en estado de shock, pero insistía en que su marido no podía haberse ido sin más. Era demasiado racional para The Cure para hacer algo así. La policía incluso barajó la posibilidad de que se tratara de una desaparición intencionada, pero no encontró pruebas. Las cuentas bancarias estaban intactas, no llevaba documentos consigo y no había indicios de que tuviera intención de desaparecer. Sin embargo,
Al séptimo día ocurrió algo que nadie esperaba. El 17 de septiembre, a las 9 de la mañana, un hombre con una chaqueta oscura y pantalones de montaña bajó por el mismo tramo del sendero donde Mason había desaparecido. Era Adam. Estaba ileso, no presentaba heridas, ni parecía deshidratado o agotado. Los testigos lo describieron como pálido y muy desorientado. Mason parecía estar en un estado de profunda postración. Cuando lo llevaron al puesto de los guardabosques, no pudo explicar con claridad dónde había estado todos esos días. Su ropa estaba seca, sin signos de daños. En la mochila quedaban paquetes de comida y una reserva de agua, como si acabara de marcharse. Durante el interrogatorio, afirmó que se había alejado de su esposa, literalmente un par de minutos. Bajó un poco más hacia el peñón, examinó las rocas y luego decidió volver. Pero, según él, cuando volvió a subir, el claro donde estaba Linda ya estaba vacío. Le pareció que ella había seguido adelante y decidió continuar en esa dirección. Después de eso, según recuerda, siguió el sendero, pero este comenzó a desaparecer. Las curvas parecían diferentes, los árboles parecían cambiar de lugar y la ruta no llevaba a ningún sitio. Empezó a sentirse desorientado y decidió detenerse para ordenar sus pensamientos. En ese momento, según él, apareció una niebla en el sendero y luego fue como si hubiera caído la noche. Según Adam, todo se fundió. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sentía hambre ni oía los sonidos del bosque. Solo recordaba haber oído varias veces pasos detrás de él, pero al volverse no vio a nadie. Cuando le preguntaron dónde había estado, solo repetía: «He estado aquí todo el tiempo, pero no aquí». El examen médico reveló que Mason no había sufrido daños físicos. No había signos de hipotermia, falta de alimentación o deshidratación. Sus análisis estaban dentro de los límites normales. El psiquiatra describió su estado como confusión mental aguda con signos de amnesia temporal y desorientación. Sin embargo, tras 2 días de descanso, Mason se recuperó por completo y se negó rotundamente a dar detalles sobre lo sucedido. Solo una vez le dijo a su esposa: «Creo que estuve aquí todo el tiempo, pero en otro lugar». Tras el regreso de Adam Mason del bosque el 17 de septiembre, la situación suscitó más preguntas que respuestas. Desde el punto de vista médico y del sentido común, un ser humano no puede pasar 6 días en la montaña sin comida ni agua y salir del sendero no solo sin lesiones, sino en perfectas condiciones físicas. El Servicio Federal de Parques remitió el caso a la Unidad de Análisis de Incidentes en Zonas Silvestres para descartar posibles delitos. Se interrogó al personal del campamento, a los guardabosques y a los voluntarios de los equipos de búsqueda. Se comprobaron los registros meteorológicos, se estudiaron los mapas de las rutas e incluso se examinaron fenómenos geológicos poco comunes, como sumideros kársticos o tubos de lava, en los que podría haber caído el hombre. Pero nada de esto se ajustaba a las circunstancias de la desaparición. Ya al tercer día después del regreso de Adam, aparecieron los primeros artículos en la prensa. Breves notas en los periódicos locales sobre el milagroso regreso del turista. Sin embargo, la historia no tuvo mucha repercusión, ya que el propio Mason se negó a hablar con los periodistas y dejó claro que no tenía intención de compartir detalles. Su esposa confirmó que se marchaban de Tennessee y que no tenían intención de seguir hablando del tema. No obstante, un agente de parques llamado Richard Hopkins, que participó en la coordinación de la búsqueda, declaró más tarde: «Este caso ha sido uno de los más extraños de mi carrera. Peinamos toda la zona, incluidas las áreas donde es físicamente imposible pasar desapercibido. No había rastros, ni huellas ni trozos de tela, ni musgo pisado. Normalmente, una persona deja tras de sí una serie de pequeñas pistas. Aquí no había nada». Unos meses más tarde, concretamente en enero de 1992, el caso se cerró y se archivaron los documentos.
En la conclusión del servicio de parques se indicaba: la desaparición y el regreso del ciudadano Mason siguen sin explicación. No se han encontrado indicios de actos ilegales, accidentes, intentos de simulación de desaparición o desviación de la ruta. Sin embargo, en las notas personales de uno de los investigadores, no sujetas a publicación oficial, se indicaba: si este hombre realmente pasó 6 días en esa zona sin dejar rastro y sin sufrir las condiciones, esto pone en duda los parámetros físicos del organismo que conocemos. Más tarde, se incorporaron al caso investigadores privados interesados en los casos de desorientación espacial y temporal. Uno de ellos era Michael Bird, un antiguo investigador de Kentucky que se había jubilado y se dedicaba a investigar desapariciones anómalas en parques nacionales. Bird pasó 2 años recopilando pruebas relacionadas con el caso de Adam Mason y observó una serie de detalles interesantes. No había rastros de vida, ni fogatas, ni refugios improvisados, ni basura que una persona pudiera dejar en 6 días si realmente hubiera vivido en el bosque. El estado antinatural de la mochila permaneció en el mismo lugar, junto a las rocas, con el contenido intacto. Esto significaba que Adam no había utilizado ninguna de sus pertenencias durante todo ese tiempo, o que no había estado donde se necesitaban. Incoherencia temporal. Adam afirmaba que se había ido unos minutos y no se había dado cuenta de que habían pasado 6 días. No tenía hambre, no sabía la fecha exacta y no entendía por qué lo habían encontrado los equipos de búsqueda. Bird intentó ponerse en contacto con Mason, pero recibió una respuesta cortés. Sin embargo, logró contactar con uno de los compañeros de Adam en Chicago, quien, tras la historia de la desaparición, notó cambios en el comportamiento de su amigo. Según él, Adam se había vuelto reservado, irritable y había comenzado a interesarse por libros sobre física cuántica y conceptos de dimensiones paralelas, aunque anteriormente no le habían interesado esos temas. Otro detalle también resultaba inquietante. En noviembre de 1991, 2 meses después del incidente, Mason renunció a su trabajo y vendió su apartamento en Illinois. Junto con su esposa, se mudaron a un pequeño pueblo en el estado de Oregón. Dejaron de tener contacto con la mayoría de sus conocidos y, según sus amigos que se quedaron, comenzaron una nueva vida. Este caso resultó especialmente interesante para los partidarios de las hipótesis sobre las zonas de transición, lugares donde, por razones desconocidas, se alteran los puntos de referencia espaciales y los flujos temporales. Algunos las llaman anomalías geomagnéticas, otros zonas mudas, por analogía con la zona del silencio en México. En la zona de Leconte no se han registrado oficialmente zonas de este tipo, pero varios turistas en los años 80 y 90 se quejaron de una repentina pérdida de orientación, sensaciones extrañas, ataques de pánico e incluso un zumbido en los oídos, aunque no había ningún ruido externo. Uno de estos turistas, residente en Knoxville, contó cómo en 1987 se perdió en la misma zona donde desapareció Mason. Afirmó que la brújula comenzó a girar sin motivo y que perdió la orientación durante varias horas. Su compañera sintió un entumecimiento repentino en las extremidades. Entonces, decidieron bajar inmediatamente del sendero, sin esperar al amanecer. La historia de Adam Mason pasó a formar parte de un archivo informal de desapariciones extrañas en las montañas de Estados Unidos. No tiene una explicación lógica y rompe con las ideas estándar sobre cómo una persona puede desplazarse, orientarse y sobrevivir en un entorno natural. Adam estaba en excelente forma. No tenía lesiones y no parecía haber pasado 6 días sin comida ni refugio. Lo único que le quedaba era la sensación de que realmente había estado en otro lugar, no en la cima de la montaña ni en sus faldas, sino en algún lugar al que no conduce ninguno de los senderos.
El verano de 1998 fue especialmente cálido en California y la afluencia de turistas al Parque Nacional de Yosemite fue récord. Entre ellos se encontraba la familia Wells, de Berkeley, Rachel, Douglas y su hijo Jason, de 5 años. A mediados de julio llegaron al parque para pasar 3 días de fin de semana en la naturaleza. La familia se alojó en uno de los campings equipados, cerca del sendero Happy Isles Trail, muy popular entre las familias con niños por su recorrido llano y sus pintorescas vistas. Según Rachel Wells, el día en que Jason desapareció era soleado y tranquilo. Por la mañana, el 17 de julio, salieron a dar un paseo por el sendero que conduce a la cascada Bernal. Jason, como de costumbre, estaba lleno de energía, blandía un palo que había encontrado y saltaba sobre las rocas a lo largo del camino. En un momento dado, alrededor de las 9:30 de la mañana, se detuvo al pie de un gran roca. Rachel dijo que soltó su mano por un segundo para ajustarse la mochila, y cuando levantó la vista, su hijo ya no estaba a la vista. Al principio, los padres pensaron que simplemente se había adelantado. El sendero no tenía curvas cerradas, y por lo general era fácil ver a los niños a poca distancia. Pero unos segundos después, al no obtener respuesta al llamar a Jason, Douglas se lanzó hacia adelante y Rachel hacia atrás. En 5 minutos recorrieron unos 200 metros en ambas direcciones. Sin resultado. Jason no estaba por ninguna parte. Había otros turistas en el sendero, pero nadie había visto al niño salir del recorrido. A los 15 minutos, Rachel pidió ayuda por radio. 1 hora más tarde, llegaron los primeros guardabosques. Inmediatamente comenzaron a peinar la zona, el bosque, la ladera, las orillas del río Merced. Se unieron voluntarios, perros rastreadores e incluso un helicóptero. Pero el día estaba terminando y a pesar de la coordinación, la búsqueda no dio resultados. Ni huellas, ni restos de ropa, ni ningún otro indicio. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Se barajó la hipótesis de que el niño pudiera haber resbalado y caído al río, pero la orilla era llana en ese punto y la caída habría dejado huellas. Los expertos señalaron que el agua del río estaba clara ese día y que si el cuerpo hubiera caído al río, lo habrían encontrado en cuestión de horas. Pero no se encontró ningún rastro de Jason cerca del agua. La temperatura bajó hasta los 9 grados durante la noche. A pesar de ser verano, en el bosque hacía bastante frío. Los padres no durmieron, haciendo turnos junto a la hoguera, con la esperanza de que el niño saliera por su propio pie. Al día siguiente, se amplió el área de búsqueda. La superficie cubierta fue de más de 3 kilómetros cuadrados. La zona se inspeccionó no solo desde tierra, sino también desde el aire. Se utilizaron cámaras térmicas, pero tampoco mostraron ningún signo de movimiento. Era especialmente preocupante que en una de las zonas por donde supuestamente podría haber pasado el niño, los perros perdieran el rastro. Esto ocurría en raras ocasiones y solía indicar que había algún obstáculo o que la persona había abandonado la zona accesible a pie. Al tercer día, los guardabosques registraron las cuevas y las grietas de las formaciones rocosas, pero ninguna de ellas conducía al interior. Ninguna contenía indicios de presencia humana. El informe decía: se han inspeccionado todas las cavidades conocidas. No hay rastros. La familia estaba al límite. Según el oficial Matthews, que dirigía la búsqueda, la madre de Jason intentó varias veces adentrarse en el bosque, sin hacer caso de las prohibiciones, y fue devuelta por los rescatistas. Al 5.º día de la desaparición, se incorporaron a la operación nuevos voluntarios, entre ellos varios exmilitares. Peinaron el bosque de forma sistemática, con banderas y marcas GPS. Se registró cada centímetro de terreno. No había rastro alguno. Y de repente, 32 horas después de su desaparición, el 18 de julio, alrededor de las 18:00, Jason fue encontrado. Lo descubrió un grupo de voluntarios que buscaba a lo largo de un antiguo sendero abandonado a 5 kilómetros del campamento.
donde, según la lógica, el niño no podía haber llegado. Estaba sentado en un tocón, con las rodillas apretadas contra el pecho, y según quienes lo encontraron, parecía sorprendentemente tranquilo. Vestía igual que en el momento de su desaparición, con la ropa solo un poco sucia, pero sin daños. No presentaba signos de lesiones, arañazos ni picaduras de insectos. Estaba ligeramente deshidratado, pero en general se encontraba bien. Más tarde, los médicos señalaron que la temperatura corporal estaba dentro de los límites normales y que la presión y el pulso eran estables. Cuando le preguntaron dónde había estado, Jason respondió que su tío le había dicho que se quedara quieto. Los rescatistas pensaron que podría tratarse de un hombre que se había llevado al niño, pero el niño no describió ningún tipo de violencia. Al contrario, hablaba con calma. Me dijo que no podía irme hasta que él terminara de contar. Fue su respuesta. El niño también describió el lugar donde, según él, se encontraba. Era una cueva, en la que la luz era amarilla, como la miel. Mencionó un silencio que resonaba y que no quería levantarse hasta que le dijeran. Todas estas palabras fueron anotadas por los servicios de rescate y adjuntadas al informe. Los rescatistas peinaron inmediatamente la zona donde se encontró a Jason. No había cuevas. Cerca había un pequeño bosque y unas rocas, pero ni siquiera había huecos donde pudiera esconderse un niño. Es más, esa zona ya había sido registrada 2 veces durante las últimas 24 horas, con perros y personas. No se veían rastros ni señales de que hubiera habido alguien allí. Jason parecía haber aparecido allí de repente. El informe del servicio de rescate fue muy discreto. El niño fue encontrado en una zona que ya había sido registrada, sin signos de violencia física y en buen estado. Por motivos de confidencialidad, no se puede facilitar más información. La historia de Jason Wells ha dado lugar a numerosos debates en foros y comunidades dedicados a desapariciones anómalas. La pregunta principal que se repite una y otra vez es: ¿cómo pudo un niño de 5 años desaparecer literalmente en 1 minuto, aparecer a 5 kilómetros del punto de partida y no tener ni un solo rasguño? Tras el regreso de Jason, la familia dejó de comunicarse con la prensa. Los médicos confirmaron que el niño no había sufrido lesiones y que se había alimentado de bayas, según él. Pero en un radio de 5 kilómetros no crecían bayas comestibles. Sus zapatos estaban limpios y las suelas casi sin desgastar, como si no hubiera caminado. Los investigadores realizaron búsquedas adicionales de la cueva amarilla, pero no encontraron nada. Además, ninguno de los empleados de guardia, las cámaras de videovigilancia o los turistas ocasionales vieron al tío del que hablaba Jason. No describió su rostro. Era como una sombra, pero tenía una voz amable. Se descartó la versión del secuestro. No había rastros de la presencia de extraños. El otoño de 2003 fue inusualmente seco en el sur del estado de Utah. El Parque Nacional Zion, uno de los reservas naturales más pintorescos y visitados de Estados Unidos, seguía siendo un lugar muy animado incluso en noviembre. En aquella época, la ruta Angel's Landing era especialmente popular, un recorrido peligroso e impresionante que discurre por una estrecha cresta rocosa a más de 1.500 metros sobre el nivel del valle. John Bale, un turista de 35 años de Denver, Colorado, fue uno de los que decidió conquistar esta ruta en noviembre de 2003. Según su familia, John no era nuevo en el senderismo. En los últimos 10 años había hecho varias excursiones por las montañas Apalaches, las montañas Rocosas y Sierra Nevada. Sabía cómo preparar correctamente la mochila, cómo comportarse en caso de mal tiempo, y no era propenso a actuar de forma impulsiva. Según sus amigos, John era una persona metódica y práctica. No era de los que se arriesgarían por una foto. Por eso, las circunstancias de su desaparición
desconcertaron a los investigadores desde el principio. John llegó a Zion el 23 de noviembre. Se registró en el aparcamiento South Campground, obtuvo un mapa de la ruta e informó al guardabosques de guardia que planeaba recorrer Angel's Landing y regresar antes del anochecer. Partió solo, lo cual estaba permitido en principio. Aunque técnicamente difícil, el sendero estaba muy bien señalizado, tenía muchas cadenas para apoyarse y durante las horas de luz era accesible para turistas preparados. Según los registros, Bale comenzó el ascenso alrededor de las 10 de la mañana. Varias personas lo vieron por el camino, entre ellas una pareja de Seattle, que más tarde contó que John parecía tranquilo y concentrado, que saludó amablemente, pero no entabló conversación. Aproximadamente a las 13:40 se recibió la primera señal extraña desde el mismo sendero. Un grupo de turistas que descendía de la cima oyó gritos que provenían de uno de los salientes laterales. Era una voz masculina, clara, pero era difícil determinar su procedencia. El sonido parecía rebotar en las rocas y parecía provenir de varios lados a la vez. Pedía ayuda, contó más tarde una de las testigos, pero no podíamos entender de dónde venía exactamente. Nos detuvimos y le respondimos, pero la voz no se repitió. A los pocos minutos, el grupo continuó su descenso. A las 17:30, John Bale aún no había regresado al campamento. Siguiendo el protocolo, se dio la alarma esa misma noche, cuando el servicio de guardabosques observó que su coche seguía aparcado al inicio de la ruta y que él no se había puesto en contacto. Teniendo en cuenta la escasa luz del día, la bajada de la temperatura hasta los 0 grados centígrados y el peligro general del sendero, se declaró una operación de búsqueda de emergencia. Ya el primer día se incorporaron al caso rescatistas locales, guardabosques, voluntarios y guías caninos. Se utilizó un helicóptero de reconocimiento y se peinaron las rutas principales, las crestas, los ramales y las zonas donde, en teoría, podría haber resbalado una persona. Pero el problema era que no se encontró ningún rastro, ni zapatos, ni restos de ropa, ni señales de caída. A lo largo de todo el sendero, Angel's Landing, había carteles que advertían del peligro mortal de salirse de la ruta, pero no había ningún indicio de que John se hubiera desviado. Los rescatistas estaban desconcertados por otro detalle. En la zona donde, según los testigos, se habían oído gritos, no encontraron ningún sendero por el que se pudiera llegar hasta allí. Incluso desde el helicóptero, el lugar parecía desierto. Los salientes rocosos debajo de esa zona eran demasiado escarpados para que una persona pudiera bajar o caer, y mucho menos sobrevivir. Sin embargo, la búsqueda continuó durante 4 días. El 5.º día ya estaba llegando a la noche cuando todo cambió. Hacia las 18:10, al anochecer, en la parte inferior de la ruta, a unos 500 metros de la entrada inicial, el guardabosques Mike Spencer oyó un ruido. Ya se disponía a dar media vuelta cuando vio a una persona entre los árboles. Era John Bale. Tenía la cara cubierta de polvo, el pelo revuelto y la ropa parcialmente rota, pero estaba vivo. A primera vista, casi no parecía haber sufrido ningún daño. Bale se mantenía de pie, inseguro, con movimientos lentos y en silencio. Solo después de unos minutos dijo: «He vuelto, ¿verdad?», como si no fuera consciente del tiempo que había pasado. Lo llevaron al hospital de Springdale. Los médicos le diagnosticaron múltiples contusiones y rasguños superficiales, pero no presentaba fracturas, congelaciones ni signos de deshidratación. Parecía cansado, pero no agotado. El informe médico indicaba que su estado general no se correspondía con 4 días pasados en la montaña a temperaturas bajo cero. Pero lo más extraño fue el relato del propio John. «Recuerdo que me detuve a mirar la roca. Me pareció oír un ruido. No era una voz, solo un sonido, como si algo rodara por las piedras. Me acerqué al saliente, me incliné, y más allá, solo había vacío.
Es como si, no sé, desapareciera. No me caí. No recuerdo haber caminado hacia ningún sitio. Solo silencio. Y luego, estoy ahí abajo. Y eso es todo. Cuando le preguntaron qué había pasado entre el momento de su desaparición y su regreso, no pudo recordar nada. El reloj de su muñeca marcaba la misma hora que en el momento de su desaparición. Todo estaba en su mochila. No podía explicar cómo había llegado abajo, ni por qué nadie lo había visto durante 4 días. Tras el regreso de John Bale, se inició una investigación en toda regla. Lo primero que hicieron los agentes del servicio del parque que participaron en la búsqueda fue revisar toda la cronología. Desapareció en un sendero donde había decenas de turistas. Hubo testigos que oyeron su voz. Sin embargo, nadie lo vio caer, desviarse ni aparecer durante 4 días. No fue captado por ninguna de las cámaras instaladas abajo, y tampoco se observó nada sospechoso desde el aire. Los expertos que examinaron el calzado y la ropa de John observaron una característica extraña. Las suelas de las botas estaban casi limpias. No tenían ni una capa de barro ni las huellas características del polvo del sendero, como las del resto de turistas después de varias horas de caminata. Parecía como si no hubiera caminado en absoluto, como si lo hubieran trasladado. Los voluntarios que participaron en la búsqueda afirmaron categóricamente que la zona donde supuestamente salió del bosque se había revisado al menos 3 veces. No había rastros. Por lo tanto, o bien estuvo en las cercanías todo ese tiempo, pero pasó completamente desapercibido, o bien apareció en ese lugar de repente, después de que terminara la búsqueda. Tras su regreso, John Bale evitó hablar con los periodistas. Solo concedió una breve entrevista a un canal de televisión local en la que admitió que todavía no entiende lo que pasó. Es como si hubiera caído en algo, ni en el tiempo ni en el espacio. Simplemente desaparecí. Allí había un silencio absoluto. No sentía hambre, no tenía frío, no me movía, pero tampoco dormía. Yo no sé cómo explicarlo. No era un sueño, era silencio. No era un silencio ensordecedor ni aterrador, simplemente estaba ahí. Los psiquiatras que examinaron a Bale no encontraron signos de amnesia, delirio ni rastros de traumatismo craneal. Es sensato, lógico y no propenso a la fantasía. Aceptó voluntariamente someterse a un polígrafo y lo pasó. Todo lo que contó coincidía con lo que realmente había vivido: la pérdida de memoria, la ausencia total de la noción del tiempo y el regreso inesperado. Eso es todo, amigos. Si estas misteriosas historias han despertado vuestra imaginación, dadles a me gusta, suscribíos y compartid vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué fue eso? ¿Portales, anomalías o algo más? Hasta pronto, adiós.